El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso en que podemos compartir una vez más de nuestro espacio radial del camino de la felicidad. Qué bueno poder saludarlos, poderles acompañar una vez más en este espacio radial que se convierte en una oportunidad más de reflexión, de meditación, en una oportunidad para el crecimiento personal, en una oportunidad para el crecimiento de nuestra vida, incluso para el crecimiento espiritual. Qué bueno cuando podemos analizar nuestra vida a fondo. Qué bueno cuando podemos inspirarnos. Qué bueno cuando podemos escuchar historias de superación. Cuando podemos ver que se pueden hacer las cosas y que muchas veces lo que nos falta es determinación. Qué bonito ver cuando podemos contemplar a otras personas, quizá con mayores dificultades que las nuestras, salir adelante y lograr sus sueños. Cuando se ve ese tipo de historias, son oportunidades que nos hacen decir, carajo, ¿cómo es que estas personas lo logran y yo no puedo? ¿O cómo es que estas personas lo intentaron y yo ni siquiera lo intenté? ¿Cómo es que personas que tienen claridad en su vida logran sus propósitos? Y nosotros con tantos sueños y nada que nos ponemos las pilas a realizarlos, renunciamos a la primera. Y un poco el programa nuestro tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa motivación de entender que nuestra vida puede ser un poco diferente, que nuestra vida puede mejorar sustancialmente si así lo queremos, que nuestra vida siempre será una oportunidad de mejora continua, que en nuestra vida podemos seguir logrando grandes cambios, grandes cosas, si así nos lo proponemos. Y si nos comprometemos con toda fidelidad, con toda constancia y con toda disciplina a buscar eso que queremos. Y cuando entendemos que para lograr muchas cosas en la vida, también lo primero que hay que hacer es aceptar cada realidad de nuestra vida. Uno de los grandes problemas de la humanidad es no aceptar su realidad o tergiversar la realidad o negarse a la realidad. ¿Cuántos de nosotros nos negamos a la realidad? Tenemos un esquema de negación en nuestra vida. Y esa negación hace precisamente que no veamos oportunidades donde las hay, que veamos monstruos donde no los hay, que veamos miedos donde no los hay. Y entonces empezamos quizá a tener una vida desequilibrada, una vida intranquila, cuando la vida está hecha es para la tranquilidad, para la felicidad. Pero como nos han enseñado erróneamente que esto es un valle de lágrimas, entonces parece que todos estamos destinados a vivir tristes, a vivir aburridos, a vivir mal. Y resulta que no. Resulta que si cambiamos un poco esa concepción, nos daremos cuenta que este mundo es para vivirlo como un paraíso, si así lo queremos. Que la oportunidad del cielo y del infierno están justo aquí y ahora.
que la oportunidad del cielo y del infierno está justo en este momento. Y empezamos a entender ese asunto de el tiempo y el espacio únicos que hay, que son el aquí y el ahora. Aquí y ahora. Que tú quisiste o quisieras haber nacido en España o en Francia o en Estados Unidos. Hombre, es un problema tuyo. Quisieras haber nacido en una nación de esas. Pero resulta que naciste justo aquí, justo en Colombia. Y quizá la realidad de tu país no te guste, pero naciste aquí. Y quizá naciste aquí para ayudar un poco en la transformación de esa realidad. Y puedes convertir tu realidad en una oportunidad de vivir mejor si aceptas el dónde vives, si aceptas el cómo vives y si te adaptas a esa vida. El poder de la adaptación es otra de las cosas que es importante tener en cuenta y es otra de las tantas cosas que reflexionamos en nuestro programa. Por ahí hay una frase que reza: no importa dónde te hayan plantado, tú simplemente florece. Florece allí donde Dios te plantó. No importa las condiciones para florecer, florece. Que es un sitio recóndito donde nadie te va a valorar, donde nadie te va a observar, donde nadie te va a admirar. Ese es tu punto y ese es tu sitio de crecimiento y de florecimiento. No florezcas para que te admiren. Florece simplemente para sentirte bien contigo mismo. Lo que pasaba al inicio de esta pandemia, que la gente se encerró en la casa, y entonces al estar encerrados ni siquiera se organizaban. Se olvidaron de organizarse, se olvidaron de vestirse, se olvidaron de, qué sé yo, de echarse loción, ¿no? Pero la pregunta entonces terminó siendo, y creo que alguna vez hicimos una reflexión sobre eso, ¿es que tú te organizas para los demás? ¿Es que tú te organizas es para que te vean? ¿Es que tú te organizas es simplemente para aparentar? Y en la reflexión decíamos, vístete para ti, aun si estás en casa, vístete bien. Colócate tu pinta normal como si fueras a salir y vive una vida normal aún estando en casa. Florece para ti. Esa es la conclusión finalmente de ese pedacito de reflexión. Florece para ti. Pero hay gente preocupada por si su florecimiento, si lo están notando los demás, desesperados porque le reconozcan su florecimiento, desesperados porque le reconozcan sus méritos, desesperados porque los valoren, desesperados porque, ¿para qué? Para que los miren. Y se da uno cuenta, hay cosas bien interesantes en medio de tantas reflexiones. Resulta lo siguiente: quien está tan desesperado por mostrar sus méritos, quien está tan desesperado porque lo vean, quien está tan desesperado por mostrar sus resultados, por esa apariencia, muchas veces se queda en eso, solo en la apariencia. Y en un principio todo el mundo habla maravillas. ¡Ah, qué belleza! Miran a este. ¡Ah, qué belleza! Miran a aquel. ¡Ah, qué belleza! Mira qué. ¿Cierto? Y entonces hay una admiración. ¡Wow! Una admiración que se queda vacía, porque resulta que lo único que le mostraste a los demás fue espuma. No había contenido, no había fuerza, no había realidad. Lo único que había era espuma. ¿Y cuántos otros haciendo las cosas bien? Sin tanta habladuría, sin tanto protocolo, sin tanta parlafernalia, sin tanta apariencia, simplemente pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos e hicieron las cosas como las tenían que hacer. Hicieron las cosas bien. ¿Cuál es su tranquilidad? Saber que las cosas las hizo bien en su vida. Esa es su tranquilidad finalmente.
Y ya no importa eso del reconocimiento, de tal cosa, de la otra, pero al final siempre aparecerá ese esplendor. Como dicen por ahí, el tiempo termina dando la razón. ¿Cuánta gente talentosa, artistas, por ejemplo, que se vuelven exitosos para el mundo, es decir, se vuelven famosos después de su muerte o después de su vejez? ¿Cuántas personas en diferentes ámbitos de la vida pasan criticados, por decirlo así, o por lo menos anónimos, para decirlo de otra forma, en su vida, anónimos en su vida, pero cuando pasan, ¿sí?, con los años, resulta ese reconocimiento que nunca tuvieron en vida? Es decir, la gente pasó a reconocer su labor. Visto en esa metáfora de florecer donde te sembraron, ¿cuántas especies pasan desapercibidas? Nadie les presta atención porque todo el mundo es pendiente de aquella que realmente da una flor hermosísima, que es vistosa, lo mismo que estamos hablando, lo que es apariencia, y entonces somos felices viendo flores de X colores, cosas de ese estilo. Y hay plantas calladitas que hacen su función, que hacen su trabajo, y que al final todo el mundo empieza a reconocer que esa planta hace falta para esto o para lo de más allá. Que esa planta hace falta para la conservación del medio, para la conservación del ambiente, para el mantenimiento de las aguas. Es un poco eso también lo que hay que entender, que a veces quizá tu papel en el mundo no es el de la apariencia, no es el del que se muestra, no es del que todo el mundo admira, pero quizá tu papel en el mundo es el de aquel que realmente está haciendo el trabajo para que esa otra planta pueda florecer y todo el mundo la pueda admirar, pero tú haces parte de ese proceso. Quizá eres esa planta que tiene que estar haciendo que el mundo siga y siga trabajando, siga y siga funcionando. Por eso cada ser humano en lo que hace es importante. Es vital para el bienestar, ¿no?, de el mismo mundo. Cada ser humano cumple un papel fundamental para que la sociedad y el mundo avancen como deben avanzar. Por eso cada papel hay que hacerlo de la mejor manera. Tu trabajo, sin importar cuál sea, debes hacerlo de la mejor manera, con absoluto amor y con absoluta entrega, sabiendo que tu trabajo vale. No importa qué trabajo sea, a veces hay oficios que la gente considera menores. ¿Y cuál? Terminan siendo los más valiosos, Siempre he colocado el ejemplo de los barrenderos. Yo admiro a los barrenderos, me parece que es de los trabajos que más deberíamos valorar. Y es un trabajo silencioso, y muchas veces anónimo, y muchas veces hasta malagradecidos somos con ese trabajo. O con las personas que lo hacen, porque no valoramos, como a veces no observamos, ellos madrugan muy tempranito a tenernos organizaditos de las calles. Es como estar en la casa y que alguien se levante antes de todos a barrernos la casa y a trapeárnosla, entonces nos vamos a levantar y vamos a ver todo limpio. Y como fue anónimo, como no alcanzamos a ver quién se levantó, eso nunca lo valoramos. La casa siempre la vamos a encontrar limpia. Como la gente que tiene de pronto en su casa personas que les ayudan con sus oficios. Entonces empiezan a sentir que todo es normal, que es decir, que la cocina esté arreglada, completa, es normal, que todo esté bien puestecito, que no haya polvo en su casa, que eso es normal. Pero hay alguien que lo está haciendo para que pueda estar así. Si no tuvieras eso y tú no lo hicieras, tu casa simplemente se llenaría de polvo, simplemente se llenaría de trastos sin lavar y en fin. Entonces hay unos oficios, unos trabajos
que hacen que la vida tuya sea mejor y a veces ni siquiera lo notas y ni siquiera lo valoras. Ni siquiera lo notas y ni siquiera lo valoras. ¿Cuántas cosas hay que no valoramos en la vida? ¿Cuántas cosas hay que no valoramos en el mundo? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? Y el problema es que si ese trabajo no se hace bien, nos termina afectando a todos. Y ahí sí, cuando ya nos afecta a todos, ahí sí salimos a hacer reclamos. Ahí sí salimos a ver qué pasó, cuando nunca se valoró ese trabajo. Nunca se valoró ese trabajo. Y hoy tenemos un ejemplo muy claro, muy efectivo. Y es que, por ejemplo, esta semana aquí en Cocorná no va a haber recolección de residuos sólidos, por lo menos de los inservibles. ¿Por qué? Porque colapsó el relleno. Y en ese colapso del relleno, todos tenemos culpas a la hora del té, todos. Claro, la responsabilidad principal será de la empresa y todo eso, pero todos tenemos culpas. Porque si nosotros, como ciudadanos, no somos capaces de aprender y de entender el significado de la separación, lógico que ese relleno, ese y cualquiera, se va a llenar. Lógico que va a colapsar. Entonces todos tenemos responsabilidades. Pero hoy sí salimos, todos, de alguna manera, a notar eso. Y lo notamos, ¿por qué? Porque colapsó. Pero mientras eso no colapsaba, ¿quién notaba eso? Uno era feliz, simplemente sacando su bolsita al frente de la casa y ya. Y usted no se vuelve a acordar de qué puede pasar después. Usted ni siquiera piensa en qué pasa después, cuánto proceso hay de ahí para allá y cuánta gente tiene que trabajar para que ese residuo que tú tiraste, eso que mal llamamos basura, se lo lleven y termine en buena disposición. Pero no valoramos esos trabajos. ¿Ven? A eso me refiero en que todo trabajo es fundamental y por eso hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien si queremos que esto funcione. Cada papel, el papel nuestro como ciudadanos, hay que hacerlo bien. A veces nos quejamos de que los gobernantes hacen su papel mal. Y yo siempre seguiré sosteniendo que los gobernantes no son más que el reflejo del pueblo. Si los gobernantes hacen las cosas mal, es porque es un tema cultural, todos lo hacemos mal. Entonces, ojo, vamos a valorar lo que hacemos y hacerlo de la mejor manera. Porque eso que hacemos siempre es lo que nos va a llevar a nuestro destino. De eso es de lo que quiero hoy que hablemos un poco. Después de un poco esos resúmenes de todo lo que hacemos a través de nuestro programa, de todas las reflexiones que generamos a través de nuestro programa, de todas las motivaciones, vamos a hablar de lo que significa fijar un puerto destino. Los navegantes, la gente que de alguna manera se dedica al mar, sabe que para un viaje usted tiene que saber de dónde sale, pero también tiene que saber para dónde va. Definir un puerto destino, es decir, ¿cuál es ese puerto al que tú vas a llegar? ¿Cuál es ese lugar al que tú vas a ir? Eso es lo que tiene que hacer, definirlo. Y en nuestra vida nosotros también deberíamos definirlo. A veces no lo definimos tácitamente, es decir, no nos vamos a poner en un papel y a escribirlo y no nos vamos a poner cualquier día de inspirados a decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero llegar aquí. Pero finalmente todos tenemos nuestro puerto destino. No es posible salir de un lugar sin saber a qué otro lugar nos dirigimos. También esas personas que conocen del mar saben orientarse para seguir un rumbo. Definen un rumbo y a partir de allí empiezan simplemente a acompañarse, a guiarse por las estrellas, por ejemplo. Eso es la más básica. La brújula es otra, pero también es cierto que en muchas ocasiones la noche está nublada. Ver las estrellas se hace difícil, las estrellas se esconden. Y en esos momentos también se debe confiar mucho en la intuición, para continuar la dirección aún sin poder observar si esa dirección es la correcta. Y a veces parece que vas sin rumbo fijo, a veces parece que vas a la deriva. Y aún así,
sabes que tarde o temprano las estrellas volverán a aparecer y tú podrás corregir el rumbo si de pronto te habías perdido un poco. Así funciona el tema de los navegantes, de la navegación. Y ese ejemplo metafórico de la navegación lo podemos usar para nosotros mismos. También hoy hay muchos avances tecnológicos que le permiten a esos viajeros, a esos navegantes, ir de una manera más cómoda y más fácil. Eso es cierto. Pero si usted no tiene lo básico para la navegación, de nada le van a servir esos instrumentos. Siempre el principio es el mismo. Definir un puerto destino, saber para dónde vas. Muchos de nosotros navegamos por este mundo a la deriva. No tenemos muy claro para dónde es que vamos. Otros tal vez saben para dónde van, o para dónde deben ir, o para dónde quieren ir. Pero en el camino, en el viaje, nos entretenemos tanto con lo que hay a nuestro alrededor que se nos olvida observar los signos, las estrellas. Esas que son las que nos guían en ese viaje. Lo único cierto es que debemos continuar navegando. Eso es lo único real. Continuar navegando. Aun cuando sientas que has perdido el rumbo, continúa navegando. Aun cuando sientas que estás perdido y que andas a la deriva, continúa navegando. Serán muchas las ocasiones en tu vida en que sentirás que te desvías del camino. A veces, las tormentas también te van a hacer perder un poco el control de tu barco e incluso te harán perder un poco el rumbo. Pero con tu puerto destino en mente, ya no podrás evitar navegar hacia él. Será imposible no navegar hacia él. Tu instinto te llevará a navegar hacia él. Si lo tienes claro, el universo te seguirá llevando hacia ese destino. Y al final, te darás cuenta que todo lo que sucedió en tu viaje, todo, tu desvío hacia esas islas que quizá aparecieron, tus desvíos para evitar tormentas, tus cambios de rumbo para X o Y cosa, todo lo que sucedió allí, porque a veces en tu navegación, a veces en tu vida, te vas a encontrar con momentos de decisión, donde vas a decir, conservo este rumbo o me desvío un poco, y a veces hay que desviarnos un poco, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa. O a veces podemos entrar en otros puertos, que todavía no es el puerto destino, pero podemos entrar en ellos para recargarnos de aquellos elementos que necesitamos para la continuidad del viaje, porque quizás se nos están acabando muchos recursos, porque quizás se nos están agotando muchas posibilidades, y entonces paramos en ciertos puertos para recargar y poder continuar el viaje. Al final, todo eso sumado, los desvíos de rumbo, tus entradas a otros puertos, tus entradas a cualquier isla, todo ese tipo de cosas, te darás cuenta que estaba allí para lograr lo que deseabas. Justo estaba allí para ser quien querías ser, porque traducido eso de ir hacia el puerto destino, podríamos traducirlo en el ser. ¿Quién eres hoy y qué quieres llegar a ser? Y te darás cuenta que todo en tu vida, todo, absolutamente todo lo que se te presentó en tu vida, aunque a veces no lo comprendas, aunque a veces todo lo que te sucede en tu vida sea ilógico, sea raro, te darás cuenta que todo eso, por difícil que haya sido, por complicado que haya sido, o por bonito que haya sido, estaba allí para justamente ayudarte a crecer como persona y a llegar a ser quien querías ser y quien debías ser, quien te planeaste y te propusiste ser. Así que ese camino, ese navegar, no es ni será fácil. En muchos momentos
te vas a sentir perdido. En muchos momentos te vas a sentir sin rumbo. Pero ten por seguro que ese rumbo lo encontrarás de nuevo. Pasarás por muchos momentos en que tendrás que tomar decisiones, como te decía hace un momento, que muchos no entenderán, pero que finalmente serán necesarios para el cumplimiento de tu misión en el mundo y para llegar a tu puerto destino. Para llegar a ese lugar que querías llegar y para hacer aquello que querías hacer. Y hay algo más, mis queridos amigos. Incluso cuando llegues a ese puerto destino, podrás llegar a pensar que aún no has llegado. Quizá podrás llegar a pensar que no era lo que buscabas. Quizá podrás llegar a pensar que, hombre, ¿por qué me critican por haber llegado a mi puerto destino? Recuerda que es el tuyo, no es el de los demás. No llegaste a donde debías llegar para complacer a los otros. Llegaste a donde debías llegar porque es lo que tú querías hacer, porque es lo que tú querías buscar, tu felicidad. El viaje a veces fue tan largo, quizá tan tortuoso que parece que aún no se ha logrado, que parece una mentira, que parece una ilusión, pero podrás al final observar a tu alrededor y sabrás que lo lograste, sabrás que llegaste. Si haces las cosas de manera adecuada, de manera correcta, si tu conciencia está tranquila con todo lo que realizaste, podrás sentarte en ese muelle del puerto al que llegaste, observar ese mar por el que navegaste y decir, lo hice, lo logré, y aquí era justo donde quería estar. Y aquí era justo donde quería llegar. Porque esto es lo que me hace feliz. Porque esto es lo que buscaba en mi vida. Decide qué es lo que quieres buscar en tu vida. Hay mil cosas que uno puede buscar en la vida. Decídelo. Y navega hacia allá. Navega hacia ese objetivo. Y hazlo de la mejor manera. Recuerda lo que decíamos al principio del programa. Haz lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Y hazlo lo mejor posible. Tienes que hacer tu trabajo de la mejor manera. Tienes que hacer lo que tienes que hacer de la mejor manera posible. Esa es la invitación. Ese es el mensaje de nuestro programa el día de hoy. Esa es la motivación que queremos darte en este espacio radial. Ve y consigue llegar a tu puerto destino. Ve y consigue tu sueño. Logra tus metas. Consigue y llega a donde quieres llegar. Conviértete en el ser que quieres ser. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.